Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. ¿Cómo descuidar esta salvación tan grande? El conflicto entre lo espiritual y lo almático. Enero del 2020. Buenos Aires, Argentina. Teología cristiana. Alimento sólido, para adultos. Capítulos del 7 al 12. Capítulo 7. Auténtica identidad. Este mensaje no tiene otro propósito más que el de espiritualizarte. Dios quiere despertar tu conciencia espiritual dormida. Ser piadoso o carismático no es garantía de salvación. Dios persigue gente que pueda ser homologada a su naturaleza trascendental y eterna. A Dios no le alcanza con que seas el hermanito bueno, que domingo tras domingo, te pones tu linda corbata para asistir a la iglesia. Tus quejas y tus lamentos nunca serán lo que mueva la mano de Dios. No son tus necesidades domésticas lo que persuade el corazón de Jesús. En una ocasión, Jesús dejó esperando en la playa a miles de personas que imploraban por sanidad y liberación. A pesar de la gran necesidad, Él no les dio atención. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Al encontrarlo le dijeron: «Todos te buscan». Jesús les respondió: «Vamos a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido». Marcos 1, 35-38. Hasta sus propios discípulos se habrán preguntado: ¿cómo puede ser tan insensible? Jesús les estaba dando una lección de verdadera sanidad. Hay momentos en que el Señor nos deja sin respuestas. A la persona almática ese Jesús le resulta violento e insensible. Es imposible entender al Señor con una mentalidad almática. Dios no es como nosotros. Él no es sentimental. Sus pensamientos se mueven solo en la dimensión de la eternidad. Dios no se mueve por emociones. A Él no lo inquieta nada, pues Él es el dueño y controlador de todo. El Señor está siempre autosatisfecho en sí mismo. Jesús trajo un nuevo pacto a la tierra, con el fin de que hombre y Dios se reconcilien. Por eso, la oración y la palabra deben ser asuntos netamente espirituales. Asuntos de reino. A menos que entendamos eso, seguiremos orando mal, seguiremos sin recibir respuestas, seguiremos sin tener revelación de las Escrituras. Sin comprender la diferencia entre espíritu y alma, nunca descubriremos cuál es el propósito eterno que Él preparó para nosotros. Ese designio solo se mueve y se manifiesta en un ámbito espiritual. El mundo está cegado por la densa oscuridad que produce el pecado. Al mundo le resulta imposible discernir las cosas que pertenecen a la naturaleza divina y absoluta. El hombre natural no puede apreciar las cosas que son del espíritu. Primera de Corintios 2, 14. Pablo nos exhorta a no dejarnos disuadir por el aparente sufrimiento o la felicidad, ni por la pobreza o la riqueza, ya que esas cosas son experiencias temporales, así como las que tenemos en un sueño. El hombre sabio pone su mirada en el reino. Edifica su vida mirando las cosas que no se ven, caminando por fe, transitando lo invisible. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 18. Tú puedes anhelar lo que el mundo tiene y vivir toda una vida corriendo tras esas cosas. Puedes ser el dueño de numerosas riquezas, puede que tengas fama, poder y mucha gratificación sensorial, aún así siempre estarás insatisfecho. Por no estar situado en tu ambiente natural, siempre te sentirás como un pez fuera del agua. Nuestro modelo es Jesús. Él no se reservó nada. Él lo dejó todo. Él se despojó de todo. Él lo dio todo. La dimensión temporal asfixia al espíritu, lo apaga, lo cubre. Tú no perteneces a este mundo. Este no es tu medio ambiente original. Una persona verdaderamente salva, se distingue del resto, por siempre amar y anhelar la vida eterna. Capítulo 8. Una salvación tan grande. En la carta a los Hebreos, el autor nos exhorta a ser diligentes para no descuidar esta salvación tan grande. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue verdad, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros de ese castigo, si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido primeramente anunciada por Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron y nos revelaron esa verdad. Hebreos 2:3. El término usado en este pasaje, una salvación tan grande, nos debe inspirar a reflexionar en la extraordinaria obra expiatoria realizada por Jesús. Obra que nos liberó de la condenación eterna. Esta instrucción nos debe inspirar a estar siempre atentos a la palabra de Dios, evitando que doctrinas adversas nos alejen de nuestras convicciones, provocándonos rebeldía, y endureciendo nuestro corazón. Siempre creyendo que Jesús hará las cosas que prometió. Nunca rechazando su mensaje porque nos pueda hacer sentir incómodos, siendo siempre corregidos por su palabra. Porque cuando Dios soltó la promesa para Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos 6:13. Queriendo Dios mostrar a los herederos de la promesa la firmeza de su consejo, interpuso su juramento, para que por dos cosas inalterables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos esperanza firme de una gran salvación. Hebreos 6:17-19. El Antiguo Testamento está lleno de historias que ilustran la influencia negativa del alma sobre la identidad espiritual del ser. Cuando el pueblo de Israel se encontraba descarriado a causa del perverso gobierno del rey Acab y la maligna influencia de su esposa, Jezabel, quienes hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, más que ningún otro antecesor, Dios encomendó al profeta Elías, quien confrontó fuertemente al rey y a todo su pueblo, diciendo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y séanle fieles, y si Baal es Dios, id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. En otras palabras, Elías les dijo: paren de ser almáticos y decídanse, ¿es blanco o negro, frío o caliente? Paren con el desdoblamiento mental. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Mateo 6:24. No podemos ser parte de una salvación tan grande y al mismo tiempo seguir amando al mundo. Es imposible pertenecer a la naturaleza divina, mientras le seguimos dando lugar a nuestra antigua naturaleza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:23-24. Es imposible crecer en el espíritu si somos almáticos. No podemos edificar una iglesia con gente almática. Lo que desgasta la relación entre las personas, no es el diablo, es la naturaleza de tu alma. La herencia adámica que vive en ti, la naturaleza caída. Ese carácter ofensivo y nocivo que no quieres soltar. Sin entender el tema del alma, vivirás esclavizado, ansioso y lleno de temor, todo el tiempo. Sin comprender alma, el diablo no tendrá ningún trabajo contigo. Para Satanás no representarás ninguna amenaza. Las cosas relevantes no se encuentran en el mundo, sino en lo que es diferente al mundo. Las voces y las visiones del mundo, siempre te engañarán, manteniéndote en ilusión. El precio de la presencia de Dios, es sencillamente una cosa: tu tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo, es vida. El que tiene oídos, oiga. Capítulo 9. Alma mía, bendice al Señor. A pesar de estar viviendo en un pacto antiguo, David sabía de los problemas que genera el alma. Por eso, él le hablaba a su mente cada día. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana tus dolencias. El que te rescata del hoyo de la vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia tu boca de bien. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 103:1-5. Así como lo hacía el rey David, predícale a tu alma. Haz lo mismo. Lo que tu alma sienta o deje de sentir, no es digno de atención, no es creíble. Solo lo que viene del espíritu es lo efectivo y sustancial. Nunca olvides ninguno de sus beneficios. Notifícale eso a tu alma.
David le hablaba de ese modo a su mente, porque él conocía la naturaleza olvidadiza y desagradecida de su alma. El Señor nos ha sacado de todo lo que no es Cristo, para introducirnos por completo en Cristo. Pablo dijo: en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17:28. Salvación grande viene cuando Cristo se convierte en la realidad que se mueve por delante y por detrás de todos nuestros asuntos y proyectos. Jesús debe ser el número uno en todo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Él es tan importante para ti, que si estar con Él te ocasiona alguna incomodidad, ¿aún así lo sitúas en el primer lugar? Si tuvieras que soltar algo muy querido para ti, ¿lo harías por Él? Tú no vives en Buenos Aires, tú vives en Cristo. Esa debe ser tu única verdad. Lo que hoy vives en Buenos Aires es apenas realidad virtual. Tú no vives en medio de los problemas. Los problemas te rodean, pero tú no vives en ellos. Tú vives en Cristo. Si esto te fuere revelado desde tu espíritu, experimentarás influencia y gobernabilidad sobre todas las cosas y sobre toda situación. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú siempre tendrás el control si pones a Cristo en primer lugar. Pablo y Silas estaban presos en una cárcel romana. Bien al fondo. En la mayor oscuridad. En el cepo, encadenados, sin comida, ni agua. En condiciones realmente míseras e infrahumanas. En esa época Nerón era el emperador de Roma. Él era cruel y malvado. Aún, a pesar de estar en esa situación, Pablo se declaraba libre. Pablo no se veía como un prisionero de Nerón, Pablo se consideraba libre por encima de las circunstancias. A él nada lo podía encadenar, porque antes que cualquier cosa, él ya se había decretado por voluntad propia, prisionero de Jesucristo. Cada mañana debemos hablarle a nuestra alma: tu negocio en este mundo terminó. Tus caprichos ya no serán tomados en cuenta. Lo que tú sientas no tiene ningún significado. Mente, estás fuera de circulación. Determina hoy la anulación completa de tu falso ego. Tus sentimientos son como los efectos especiales en un show. Son como el efecto que produce la máquina de humo. No es humo real, es solo una ilusión. Una experiencia aparente y temporal. Se esfuman. Se escurren como el agua entre los dedos. La realidad viene si Cristo nos habita. Si Él está en nosotros, todo se ordena y adquiere sustancia verdadera. La primera víctima de tu alma no redimida eres tú. Tus celos y tu mal carácter terminarán haciéndote perder la razón. Vives depresivo, deprimido, sin esperanzas. Si dejas que el alma gobierne sobre el espíritu, atentas en tu contra. Profanas tu propio bienestar. Vivir en Cristo es verdadera salvación. Esa es la salvación real. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. A pesar de estar metido dentro de un cuerpo humano, había en Jesús una atracción permanente hacia la cruz. Él podía ver más allá de esos dos maderos cruzados. Su mente estaba puesta en la resurrección. Él soportó el martirio concentrando su mente en la gran salvación que produciría su muerte. Su enfoque estaba centrado más allá del dolor. El cielo habitaba constantemente en sus pensamientos. Las cosas del reino lo rodeaban permanentemente. Cuando él se acercaba a alguien, el reino de Dios se acercaba con él. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino está al alcance de tu mano. Mateo 3:2. Jesús venció la batalla. Él pagó el precio por nuestra libertad. Somos nosotros los que debemos hacer valer esa salvación tan grande. Tenemos el documento que nos acredita poder sobre las tinieblas. Es solo cuestión de usarlo. Los que conocen su identidad en Dios, abrazan las dificultades como una oportunidad de profundizar su relación amorosa con Dios. La cruz tiene como propósito hacer que la herencia recibida de Adán muera y un nuevo ser viva en Cristo. Mientras los soldados ponían los clavos en las manos y los pies de Jesús y la sangre se derramaba, según la visión del mundo todo era una verdadera tragedia. Pero los habitantes del reino, miraban los clavos, miraban la sangre y ¿qué veían? Ellos veían redención, gracia y una salvación muy grande.
Esa es la diferencia entre el habitante del reino de Dios y el que vive atado a la oscura identidad almática y materialista de este mundo. Aunque el mundo dé vueltas y más vueltas, y nunca pare, la cruz sigue firme, trascendiendo los tiempos. Su poder y su gloria nunca dejan de ser. Capítulo 10. Un sistema antirreino. La salvación tiene dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver exclusivamente con el pecado, el cual determina un juicio y un fallo eterno. Ese es un aspecto, ese es el aspecto jurídico. El otro aspecto de la salvación tiene que ver con el sistema del mundo. El sistema anti-Dios, un sistema que lo permea todo. Todos frecuentemente usamos el término mundo, pero ¿sabemos realmente de qué se trata este mundo? ¿Sabemos cómo llegó a existir y cómo se desarrolló este poderoso sistema opresor? ¿Habrá una forma de vivir en este mundo, sin ser esclavo de él? En la oración de Juan 17, Jesús en 14 oportunidades intercede por nosotros ante el Padre para que nos dé libertad del gobierno del mundo, indicando la gravedad del sistema corrupto en el que nos encontramos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo, el sistema, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 14, 16. El sistema del mundo es muy sutil. Sus mentiras siempre vienen disfrazadas, mezcladas con verdades. Podemos haber sido perdonados y estar apartados del pecado, y aún así seguir siendo prisioneros de una mentalidad mundana. Seguimos cautivados por una mentalidad antirreino. El Señor busca circuncidar nuestra conciencia y nuestras costumbres. El Señor busca despertar en nosotros nuestra auténtica identidad. Es necesario establecernos definitivamente en su verdad. Mientras estemos deambulando entre un poco de mundo, un poco de reino, ¿en qué clase de salvación podemos considerar estar incluidos? Jesús fue bien radical con esto, él dejó bien en claro la extrema enemistad que hay entre el mundo y los escogidos de Dios. No puedes estar de acuerdo con Jesús y decir ser su discípulo, si no comprendes que las opiniones, las filosofías y las tendencias del mundo, son un flujo persistente de caprichos almáticos que cambian de forma constante de generación en generación. Son dos las cosas que permanecen y no cambian: las enseñanzas de Jesús y el odio del mundo hacia Cristo y sus discípulos. Con tan solo coquetear con el sistema te conviertes en enemigo de Dios. La posición tomada por Dios con respecto al sistema del mundo es absolutamente radical. No hay matices intermedios. Jesús y el sistema de este mundo nunca llegarán a un acuerdo. No hay negociación posible. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15, 17. Verdadera salvación es ser apartados del sistema. El mundo fue creado por Dios en un orden perfecto. El Señor lo diseñó dotado de hermosura, de forma preestablecida. El pecado en el hombre dio lugar a un sistema opuesto y alejado de Dios. El sistema del mundo es totalmente contrario a la voluntad del cielo, su régimen descansa exclusivamente en el poder del mal. El sistema del mundo es mentiroso, perverso y corrupto, y por todos los medios busca siempre dejar a Dios fuera de circulación. ¿Cómo llega a existir este sistema antirreino? Es imprescindible indagar a fondo sobre este tema, para tener un agudo olfato y poder discernir claramente entre lo de Dios y lo del mundo. Al estudiar el libro del Génesis, vemos que cuando Dios creó al hombre en el mundo, no existía un sistema anti-Dios. Entre el hombre y Dios había una absoluta común unión. Dios y el hombre se paseaban juntos por el huerto, a la luz del día. El Señor creó al hombre con tres necesidades básicas. 1. El hombre necesita sustento. 2. El hombre necesita protección. 3. El hombre necesita sentir placer.
Antes de que el hombre cometiera tan alta traición, antes de que el hombre cediera a la tentación de la serpiente, Dios era su único sustento, su única protección y su única fuente de placer. La prueba de que he dejado de ser mundano y soy salvo, es que Dios es mi sustento, mi protección y mi fuente de placer. El hombre de forma necia hipotecó todo lo que Dios le dio. Ese grave error dio lugar al comienzo del sistema anti-Dios. Nosotros nunca fuimos llamados a ser parte del sistema, por el contrario, nosotros somos llamados a ser la solución del sistema. Dios ha organizado un enorme operativo de rescate. Millones de seres humanos, de todas las razas, colores y lenguas, son y serán salvados. A este operativo glorioso es lo que llamamos una gran salvación. Cuando el hombre cedió ante el embrujo de Satanás, de inmediato se creó una frontera entre él y su creador, y esto le produjo un estado de ansiedad que nunca antes había experimentado. Esa ansiedad lo fue llevando a crear un sistema de sustento, protección y placer, en donde Dios dejó de ser la fuente. Satanás utilizó la ansiedad del hombre para esclavizarlo, organizando así el sistema de este mundo. Todo lo creado por el sistema del mundo, sin importar si es bueno o malo, lindo o feo, digno o indigno, tiene un solo propósito: apartarte de Dios. Todo lo que sustituya a Cristo como tu fuente, es el mundo. Este debe ser un concepto claro en nuestra mente. Cristo es el todo, en todos. Solo en Cristo estamos completos. Tu fuente de provisión no es la empresa que te da trabajo, ni tu negocio. Tu fuente de provisión es Dios. El Señor hoy está activando nuestra inteligencia espiritual para que podamos discernir los tentáculos imperceptibles de este seductor sistema. Sin Cristo es imposible detectar esta realidad. Sin Cristo no podemos reconocer el estado de ilusión y esclavitud en que nos encontramos. Si quieres saber cómo es el agua, nunca le preguntes al pez. Proverbio chino. Así como el pez siempre tiene una visión subjetiva del agua, ya que vive en ella, nosotros sumergidos en el engaño de este sistema, tampoco podemos reconocer la gravedad del estado en que nos encontramos. La revolución industrial acortó las distancias en el mundo, el Internet la eliminó. Mientras estoy escribiendo en mi casa, estoy compartiendo ideas con un amigo en Medio Oriente. Todo sucede en tiempo real. El sistema es muy asombroso y seductor, muy difícil de resistir. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. En la época del apóstol Pablo, la joven iglesia necesitaba ser salva del judaísmo fundamentalista, de la tiranía romana, de las áridas filosofías griegas y de la idolatría pagana. Hoy los espíritus destinados a devastar nuestra fe son otros: el culto al cuerpo y al dinero, el humanismo, la ideología de género, la inclinación a lo esotérico y lo místico, las redes sociales, el sexo virtual, etc. El Señor nos está convocando a ser salvos del sistema, despertando en nosotros una cosmovisión diferente a la que este mundo nos somete. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y hemos sido llamados a ser la solución de este mundo. Capítulo 11. Dos voluntades. Así dice Jehová el Señor: estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Ezequiel 28, 13, 17.
El profeta Ezequiel nos describe en este pasaje, cómo a causa de la envidia a la posición absoluta y soberana de Dios, surge una voluntad diferente a la voluntad divina, despertando el orgullo humano. Aún viviendo en un estado de perfección absoluta podemos deslizarnos y caer. Esta narración revela algo sorprendente. La posibilidad de tomar una mala decisión y caer es factible siempre. Aún si estamos viviendo en el ámbito celestial. El poderoso ángel del cielo, orgulloso de su belleza, se enalteció a sí mismo, corrompiendo su sabiduría, generando en sí esa gran iniquidad. En el libro de Isaías, encontramos otro interesante relato similar. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú, que en tu corazón decías: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. En el corazón de Lucero surgió la maldad, cuando quiso ser como Dios. ¿Por qué toda la adoración la recibe él y no yo? Lucero anheló tener un trono por encima de las estrellas, brotando en él, el orgullo, el falso yo, el origen de todos los problemas existentes. Él se dijo a sí mismo: seré semejante al Altísimo. Quiero ser como Dios. Y al tomar esa decisión abrió la puerta al pecado y cayó. Tiempo más tarde, en el Edén, él transfirió su deseo de ser como Dios a Eva, desplegando su astucia y sus mentiras. Pues Dios sabe que el día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3, 5. Eva sabía perfectamente que si comía del árbol del bien y el mal ciertamente moriría, y eso fue lo que Eva argumentó en un principio, pero la propuesta de ser como Dios le resultó sumamente intensa, muy tentadora, haciendo que la fruta fuera del todo codiciable. De ese modo Satanás transfirió su voluntad corrupta a Eva. Desde ese momento se genera el cisma de las dos voluntades en una creación donde siempre había existido una sola voluntad, la de Dios. Fue la envidia de Satanás, lo que generó el origen del pecado, el orgullo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? ¿Cuál fue la reacción divina ante semejante rebelión? Para entenderlo mejor, consideramos de mucha utilidad recurrir a un sistema de razonamiento diferente y muy interesante. El sistema de la contraposición a través de los opuestos. Analizando el opuesto al orgullo descubrimos cuál es el auténtico y real sentido de la vida cristiana. ¿Y cuál es ese opuesto? El opuesto del orgullo es la humildad. La humildad es el precioso atributo expresado por Jesús a través de todo su ministerio. Ese atributo maravilloso que la Iglesia de hoy ha dejado considerablemente de lado. Cuando observo la Iglesia de Cristo en el mundo, quedo admirado al ver lo poco que buscamos la humildad, a pesar de que esta siempre fue la figura distintiva en el discipulado de Jesús, siendo el medio indispensable para volvernos parte de la existencia de Jesús. Andrew Murray. La humildad fue el arma determinante que el Señor utilizó para vencer por completo la voluntad y el orgullo de Satanás. Cuando Dios creó este universo, creó al hombre en perfección, a su imagen y semejanza, mostrando en él la gloria de todas sus opulencias y sus atributos. A pesar de que Dios sabía que el hombre fallaría ante la tentación, aún así lo creó, sabiendo que su orgullo sería vencido por la humildad. La humildad es la reacción instintiva de Dios que derrota el pecado. La humildad debe ser la mayor prioridad para un hombre de fe. La humildad fue y es el rasgo definitivo del Señor Jesucristo, tanto en el cielo, como en la tierra. La humildad es el lugar de entera dependencia en Dios. Nuestra única opción de estar plenos en el Espíritu ahora y por la eternidad, es presentarnos como un recipiente vacío ante Dios, en el cual Él pueda exhibir y ostentar su poder y su bondad. Así como el orgullo es la raíz de todo pecado, la humildad es la raíz de toda virtud. Cuando los ángeles del cielo comenzaron a verse a sí mismos con autocomplacencia, siendo desobedientes a la voluntad divina, fueron arrojados de la luz del cielo, a la oscuridad de las tinieblas. Fue el orgullo lo que confundió y degradó todo, y muchos de los poderosos ángeles del cielo, por ese orgullo se volvieron demonios. A menos que el orgullo muera en ti, nada de lo del cielo vivirá en ti. Es imposible que el orgullo y la humildad puedan coexistir.
Muchas de nuestras oraciones no obtienen respuesta, por falta de humildad en ellas. La humildad es la semilla que siembra aquello que de ninguna otra manera podría dar frutos del cielo. Tanto como haya de orgullo vivo en ti, tanto del ángel caído vivirá en ti, y tanto como tengas de humildad en ti, tanto de Cristo estará vivo en ti. Adán y Eva gozaban de una perfecta relación vertical con el cielo, y por ende se deleitaban de lo que los rodeaba. Adán y Eva portaban una semilla perfecta, ellos habían sido hechos semejantes a Dios, hasta que Satanás sembró en ellos otra semilla, la semilla de la duda, la semilla de la codicia y por ende la semilla de la desobediencia, concibiendo pecado en toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Viendo la condición de la humanidad, es el eterno Dios quien decide sacrificarse a sí mismo para revertir tal estado de opresión y miseria. Fue el Dios de toda la creación, el Olam, el Dios eterno, el principio y fin, quien un día dijo, yo mismo iré a la tierra, y tomando un cuerpo de hombre, voy a enseñar cómo se vence al orgullo, humillándome hasta la muerte y muerte de cruz, y en la cruz el orgullo será sometido. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Buscando no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Sean como Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:3-10. El Señor en su carácter absoluto y soberano, posee todas las opulencias en pleno. Riqueza, fama, belleza, sabiduría y poder proceden de Él. En otras palabras, todo lo que alguien puede anhelar, Él lo tiene en su totalidad. Nosotros podemos poseer algo de riqueza, algo de fama, algo de poder, pero siempre en forma limitada y temporal. En cambio Dios posee todas las opulencias en pleno, y siempre en incremento. Además de esas 5 opulencias, Él posee una más: la humildad. Dios, estando autosatisfecho en sí mismo, puede abandonar todo sin apego alguno, y en la mayor de las humildades volverse un hombre. Dejando en claro que la humildad es la virtud más asombrosa de todas. Esa es la poderosa arma que nos salva. La humildad de Cristo. Esa humildad, Cristo ya la poseía en el cielo, y Él la trajo a la tierra. Una persona salva se reconoce por tener el sello de la humildad. Sin esa virtud es imposible permanecer en la presencia de Dios. Sin humildad no puede haber fe, ni gozo, ni fuerzas que sean duraderas. La humildad por sí misma nos da la actitud correcta ante Dios, y le permite a Él hacer su obra en nosotros. La humildad es un estado total de vacío, que deja el camino libre para que Dios lo llene todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es necesario entender que no hay un elemento más oscuro e insidioso que el orgullo. Que no nos guste reconocerlo, y que por ende queramos taparlo y justificarlo, no quita que todo pecado provenga de ahí. Ira, contiendas, lujuria, lascivia, disensiones, todo proviene del orgullo. El orgullo no es otra cosa que el deseo de ser independientes de Dios. El orgullo es algo de origen pura y estrictamente satánico. El orgullo es esa intensa fuerza que supera nuestra humanidad. El orgullo está fuera nuestro, así como también está dentro de nosotros. El orgullo suele ser vestido por el hombre de muchas maneras. Religión, autoestima, humanismo, legalismo, derechos humanos, etc. Hoy el Señor nos está diciendo: en vez de disfrazar tu orgullo, en vez de disimularlo, busca ese poder que está más allá de tus fuerzas. Busca despertar en tu interior el don divino de la humildad. Ese poder que Cristo trajo del cielo a la tierra, para expulsar a Satanás de nuestras vidas. El deseo de ser independientes de la voluntad de Dios, debe morir en nosotros, para que fluya el poder de la humildad. De eso se trata el sacramento bautismal.
morir a la naturaleza heredada por Adán, para resucitar en la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Es sepultada mi antigua vida, para resucitar en nueva vida. En el ámbito natural fuimos nacidos en la descendencia de Adán, en lo espiritual hemos nacido en Cristo. Jesús, quien es Dios sobre toda carne, se hizo hombre para salvación del mundo, y yo siendo hombre recibí su naturaleza divina viviendo en mí. Esa es la salvación verdadera. Una vida plena en Dios, sin divisiones. Jesucristo es la encarnación de la humildad divina. Todo lo que Él hizo, siempre se lo atribuyó al poder del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38. Al estudiar los Evangelios y el Nuevo Testamento, vemos que con frecuencia el Señor Jesús instruía humildad a sus discípulos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será el último. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26, 28. La resurrección de Jesús, y su ascenso en gloria, no fueron otra cosa que la manifestación de su humildad exaltada. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12. Cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, ¿a qué se refería con esa declaración? Cuando Jesús hablaba de tomar la cruz, se refería a la muerte del yo, a morir al ego, a morir al falso orgullo. En otras palabras, Él decía, lo que pienses, lo que quieras y lo que sientas es absolutamente irrelevante, ya que hay una sola voluntad indiscutible en toda la creación, y esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Solo bajo esa voluntad suprema, es cuando podemos estar llenos de dicha trascendental, plenos en sabiduría, gozando de una vida eterna. De eso se trata esta salvación tan grande. Si vivimos haciendo su voluntad, no tenemos que esperar a morir para ser salvos. Somos salvos aquí y ahora. El ego es la manifestación de la maldad en el hombre caído, la humildad es nuestra capacidad de ser salvos ya. ¿Qué es lo que produce y ha producido que el hombre haya vivido y viva haciendo guerras por todo el mundo y en todo tiempo? Algunos dirán: son los intereses internacionales, el petróleo, los derechos humanos y tantas cosas, pero la verdad es que lo que provoca y ha producido guerra tras guerra a lo largo de la historia, es el orgullo del hombre. El ego falso es la raíz de todo mal. En otras palabras, todas las virtudes de la vida del cielo provienen de la humildad, y todas las maldades del infierno provienen del orgullo. La humildad crea un abismo infranqueable entre el cielo y el infierno. El orgullo y la humildad son las dos voluntades, que permanentemente luchan por poseernos. Estas dos voluntades nunca jamás se mezclan. Siendo Jesús la manifestación plena de la humildad, Dios entre los hombres, no es extraño que el cristianismo sea tan débil en sus frutos y en su influencia social como lo es en la actualidad. ¿Será acaso que la iglesia de este tiempo, en vez de enseñar a las personas a desinflar el ego, le está enseñando a cómo inflarlo? Sacamos versículos de contexto sin ningún escrúpulo, con un solo propósito: generar emoción y aplausos. Decimos con mucho entusiasmo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mencionar lo que Pablo proclama en el versículo anterior: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 12, 13. En las enseñanzas soltadas en el Sermón del Monte, Jesús nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, quienes vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Nos resulta muy agradable escuchar mensajes carismáticos y emotivos. El alma no redimida prefiere el engaño a la exhortación. En vez de enseñar sana doctrina para edificación, estos maestros se limitan exclusivamente a pronunciar bonitos y positivos mensajes con el fin de elevar el ánimo de la congregación. Sentimientos, emociones, risas y lágrimas, ocupan el lugar que le corresponde a la verdad libertadora.
No todos los falsos predicadores hablan falsedades con fines malévolos, la gran mayoría lo hace por ignorancia. Sin embargo, debemos huir tanto de los maliciosos, como de los ignorantes. R.C. Sproul. Si quien te predica, solo te habla del amor de Dios, omitiendo la santidad, la justicia divina y la ira de Dios, deberías considerar el seguir escuchándolo. Te pregunto sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste desde el púlpito un sermón sobre puerta estrecha y camino angosto? Cuando hablar de pecado es evitado, surge una falsa doctrina de carácter humanista, donde el mismo hombre se convierte en el agente activo de su propia salvación, negando de ese modo el evangelio de la gracia divina. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Suena muy consolador, especialmente si acabas de pecar. Al escuchar, de inmediato, una pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué entonces envía Dios al pecador al infierno, y no al pecado? Jesús se hizo nada, para que el Dios de toda la creación lo sea todo. La humildad es el único antídoto eficaz que puede vencer al orgullo. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. En mí hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. El Señor hoy te está pidiendo a viva voz. Cultiva la humildad de Jesús. Ese es el secreto más secreto de todos los secretos. La raíz de su redención. Profundiza en la humildad cada día. Desarróllala en ti, y de ese modo, crea en tu corazón el corazón de Cristo. No te dejes engañar. Capítulo 12. Muerte al yo, un camino diferente. Estando en medio de la multitud, Jesús se detiene, mira al cielo y dice: el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Lucas 9:23-24. La lógica y el razonamiento de Jesús para las personas materialistas, apegadas a esta corta vida, es total locura. ¿De qué me estás hablando? ¿Morir a qué? ¿Qué clase de vida podría ser esa que me estás proponiendo? ¿Dejar los placeres de este mundo y entregarme a la voluntad de Dios? A mí déjame vivir la vida, ustedes están todos locos. Pero analicemos por un instante. ¿Qué es locura? Loca es una persona que cree ser alguien o algo que no es. Esos son los síntomas que caracterizan la esquizofrenia. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién está loco? El que vive para el cuerpo, trabajando arduamente, día y noche, para encontrar placeres sensoriales y confort en este mundo, confiando en un futuro incierto, o el que usa este cuerpo como un vehículo para despertar su relación amorosa y eterna con Dios. Muerte al yo, es definitivamente un camino diferente al del mundo. La siguiente pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué es el yo? El contacto del ser espiritual puro y eterno, con la naturaleza caída de este cuerpo, genera una tremenda ilusión que produce el falso yo. El yo carnal. Soy hombre, soy mujer, soy blanco, soy argentino, infinidad de designaciones temporales que no hacen a nuestra verdadera identidad, haciéndonos olvidar que somos hijos de Dios, y que nuestro verdadero hogar está en su reino. Cubiertos bajo ese falso yo, vivimos lo que se denomina Aham Mamedi, el yo y lo mío. Aham significa, este soy yo, y Mama significa, esto es mío. Hoy el Señor nos quiere exponer a la verdad. Todos escondemos insatisfacción en nuestro interior, miedos, vicios, amarguras, oscuras luchas que ocultamos y solo nosotros conocemos. Es tanta la insatisfacción interior que vivimos, que cualquier cosa nos ofende, manifestándose enojo y angustia en nuestro corazón. Podemos lucir muy lindos por fuera, cantar y danzar en los cultos, eso no nos hace libres del orgullo, libres de la locura que genera el falso yo. Como la cartera de una dama. Por fuera luce hermosa, pero si la abrimos, y observamos su interior, encontraremos tantas cosas inservibles y sin valor. Cosas que una persona civilizada catalogaría como basura. Bonita la cartera, bonita la dama, pero, ¿cómo está su interior? Estos son los frutos de tu naturaleza caída. Inmoralidad sexual, corrupción y libertinaje, idolatría, odio, celos, ira, injusticia, vicios, abuso y envidia. Como ya les dije antes, se los repito ahora.
los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. ¿Y cómo hago con este diablo que llevo dentro y me controla? Solo hay una manera de lidiar con ese yo falso, y es crucificarlo. Muerte al yo. Santidad. Sana doctrina. Camino angosto y radical. Esa es la única forma de no tener a Satanás todo el tiempo respirándote en la nuca, y diciendo: ahora cantas muy lindo, ahora te vistes muy bien, pero ya olvidaste lo que hacías antes. ¿A quién quieres engañar? El mundo te dice: dale placer a los sentidos. Peca, no te prives de nada, vive la vida. Jesús dice otra cosa. Toma el camino diferente. Muere a todo lo viejo. Siendo humilde, vence al pecado, sé santo. Pero a mí me predicaron otra cosa. ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y de gracia? ¿Acaso Dios no es compasivo y perdona el pecado? Sí, eso es verdad. Apenas una parte de la verdad. Se olvidaron de decirte que Dios es 3 veces santo, y que aborrece al pecado y ama la santidad. Es necesario morir a la carne todos los días, es necesario morir al yo. Jesús caminó el camino de la muerte de forma ejemplar, muriendo a sus derechos y privilegios divinos, los que solo Dios posee. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero en cambio, si muere, ese grano lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Voy a Jerusalén a morir porque esa es la forma de edificar la iglesia. No hay otra manera, en la cruz está la salvación de ustedes. Al escuchar semejantes declaración los discípulos se confundían. Un día, a causa de esto, Pedro fue desbordado por su naturaleza almática, y tomando de un brazo al Señor, lo llevó aparte, para corregirlo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22. Así podemos ser de impertinentes cuando el orgullo nos sujeta. ¿Será que nuestros planes pueden ser mejores a los de Dios? Jesús, entendiendo el trasfondo de lo que sucedía, ni consideró a Pedro, simplemente reprendió al mismo diablo manifestado en él. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, 23. A través de este episodio, el Señor nos enseña la gravedad de pensar almáticamente, con una mente mundana, y no con la mente de Cristo. Cada vez que tomamos decisiones, sin tener un pensamiento bíblico, quedamos expuestos a decir y a hacer cosas que se originan en Satanás. Las emociones y los sentimientos dejaron a Pedro expuesto ante la oscura influencia de Satanás, quien siempre está intentando impedir la edificación de la iglesia. El alma no convertida de Pedro fue siempre su peor enemigo. Si estás en la iglesia por un asunto almático, tu permanencia no está garantizada, pero si fuiste sembrado en la iglesia por una revelación del Espíritu, suceda lo que suceda, siempre permanecerás. Cuando las puertas del alma son abiertas se convierten en el acceso por donde los pensamientos y los sentimientos antirreino se manifiestan con total poder. Es en ese momento cuando el Señor aparece diciendo: si alguno de ustedes que dicen ser mis discípulos, quiere venir en pos de mí para edificar la iglesia, niéguese a sí mismo. Tendrás que dejar de respetarte tanto si quieres ser útil para la obra. No podemos seguir teniendo en cuenta cada capricho mental. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Alguien que está vivo a las demandas del alma siempre será como un peso muerto, una carga extra, ocasionando siempre un costo adicional. Constantemente cuidando qué decir, por temor a que el hermanito se ofenda y se vaya. Lo que pasa es que en esta iglesia hablan mal de mí. Hay dos maneras de ser recordado en el tiempo, una es por siempre ocasionar problemas y la otra es por solucionarlos. El adicto a escuchar las demandas de su mente y a respetar sus emociones vive causándose problemas a sí mismo, y causándoles problemas a los demás. En cambio, el que es sensible a la voz del Espíritu Santo, siempre encuentra soluciones, siendo de bendición para todos. El diablo no le puede hacer más daño a tu iglesia que el que tú le haces a través de tu alma no redimida.
En este mundo estaremos siempre expuestos a padecer injusticias, eso es inevitable. ¿Acaso el mundo fue razonable con Jesús? Nadie en la historia sufrió un castigo más injusto que el que él soportó. Sin embargo, Jesús siempre dejó la justicia en manos del Padre, el juez más justo de todos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Tolerando siempre, disciplinando la decepción, cultivando la paz. No devuelvan mal por mal, más bien bendigan a todos, porque para eso fuimos llamados, para ser portadores de bendición. Primera de Pedro 3, 9. Cada vez que te traten de forma injusta, recuerda que estás frente a una excelente oportunidad para soltar una bendición, o sea, una oportunidad de hacer el bien cuando te hacen el mal. A eso hemos sido llamados. Dios no es un tirano, al que le gusta vernos ser maltratados injustamente, Él quiere que desarrollemos un carácter digno de heredar la bendición que el cielo tiene para nosotros. Si Dios permite un trato injusto en tu vida, es porque Él está disponiendo todo para soltarte una gran bendición. Depende de ti aceptar ser humilde y tolerar. Si te rehusas, Él dirá: ¿quieres defenderte solo? No hay problema, yo me aparto, yo me corro del asunto, te dejo a ti la responsabilidad y el crédito. Puedes defenderte solo, y es más, hasta puedes ganar. Pero aunque ganes, en tu interior sentirás un sabor amargo. Habrá una insatisfacción latiendo dentro, y escucharás una voz que te dice: pecaste. Te perdiste la oportunidad de ser bendecido y crecer en carácter. Fallaste, no te llamé para eso, no era necesario defenderte. Podemos contemplar la luna durante la noche y aprender de su ejemplo. Ella mes tras mes manifiesta su esplendor y su llenura iluminando el cielo de forma maravillosa, y mes tras mes cuando ella aparece, siempre están los lobos y los coyotes que aúllan enloquecidos ante su brillante exposición. Ella les contesta: no. Ella se perturba: no. Ella simplemente sigue brillando y no dice nada. Siempre habrá personas que te difamen y hablen mal de ti. La pregunta que el Señor hoy nos hace es: ¿vas a tomar ejemplo en Jesús, o vas a seguir defendiéndote a ti mismo? Tú decides. Puedes defenderte y ganar, pero me pierdes a mí y pierdes la vida eterna. La elección está en tus manos, es solo tuya. Tú eliges. El altivo será humillado, pero el humilde de corazón será enaltecido. Proverbios 29, 23.